Amada familia de Cristo, quiero seguir con la secuencia de videos doctrinales que hemos estado haciendo. Aprecio mucho a muchos amigos unicitarios, esos solos, los quiero y sé que son personas que buscan a Dios de corazón, pero de una manera equivocada. Y la palabra de Dios dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Dice la palabra de Dios que la verdad, que el cristiano, que el hombre de Dios debe amar la verdad, ¿cierto? Porque la verdad debe estar escrita en la tabla de nuestro corazón y no la debemos cambiar por nada. La mentira a veces se ve bonita, pero no podemos tomarla. La palabra de Dios es tan clara que a veces nosotros no entendemos, porque hay personas que no quieren entender la palabra de Dios, que quieren acomodar los versículos a su conveniencia, que quieren incluso cambiar el sentido gramatical de las palabras. ¿Cómo es posible que alguien pretenda decir que diestra no es derecha? Que diestra es poder de Dios, donde el contexto te está diciendo en el libro de Hechos, capítulo 17, cuando Esteban es lapidado por predicar a Cristo, él dice que miró al cielo y vio a Jesucristo a la diestra del Padre. Hace la división de Jesucristo y el Padre. No aplica allí una terminología para diestra, de ubicarla como poder de Dios, porque está haciendo la diferencia de dos seres que están allí, el Padre y Jesucristo a la derecha. Y ese es el orden bíblico, la Biblia no se contradice. El Padre está sentado en el trono según Apocalipsis 5. Dice la palabra de Dios que Juan en una visión empezó a llorar porque no había en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ninguno digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y el ángel le dijo, no llores, Juan, el león de la tribu de Judá ha vencido y es digno de tomar el libro y desatar sus sellos. Y al instante él estaba en el espíritu y vio que venía un cordero como inmolado y escuche bien Apocalipsis 5 en adelante, lea el contexto completo, no se deje engañar, tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono el libro, aleluya, el cordero, o sea, Jesucristo, tomó del Padre el libro. No tiene lógica que si es uno solo, como ellos dicen, que se lo pase que de la mano derecha a la mano izquierda, él mismo se lo va a pasar. Donde la escritura ya te dijo en Hechos, capítulo 17, que Esteban vio a Jesús a la diestra del Padre. Y es la misma posición que se mantiene en Apocalipsis. El Padre sentado en el trono y Jesucristo a la derecha de él. Y el Espíritu Santo aquí en la tierra como consolador, como paracleto. Porque Jesús al irse al cielo dijo, no los dejaré huérfanos, no los dejaré solo, enviaré al consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver porque no lo conoce. Y pasó el Espíritu Santo, llegó en el aposento alto, ¿cierto? El día de Pentecostés, como un viento recio, y se repartió sobre ellos como lenguas de fuego, y salieron a predicar empezando desde Jerusalén. Aleluya. La palabra de Dios nos dice, David profetizando, dice, ¿quién le dijo el Señor a mi Señor? Siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, profetizando de Jesucristo. Y hay una diferencia entre el Padre y el Hijo allí. En Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era con Dios. Está haciendo la diferencia de Cristo, que es la palabra, con Dios el Padre. Pablo en todas sus adulaciones dice que la gracia del Padre, incluso hay un versículo en 2 Corintios 13:14 que dice el poder del Padre, ¿cierto? Y la gracia del Espíritu Santo y la redención de su Hijo, ¿cierto? Sean con todos ustedes, y en todas sus adulaciones hace diferencia de estas tres personas divinas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Génesis 1:26 hay un imperativo, una orden donde dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, es un imperativo que lleva una orden, ¿cierto? Explícita y implícita dentro, donde los ángeles, que es el argumento que ellos dan, no tienen y no tuvieron facultad en la creación del hombre. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Somos tripartitos, al igual que nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Después dice, descendamos y confundamos sus lenguas, ¿cierto? Cuando la torre de Babel, desde el principio Dios está dejando claro su naturaleza divina. Aleluya, alabanzas. Entonces dicen que Dios no tiene derecha ni izquierda cuando se ven atrapados, o que esto es por revelación. ¿Qué revelación? Si ya la revelación está dada en la palabra de Dios, en la escritura, en el texto sagrado. Eso de revelaciones, que desde ahí es que vienen las sectas, porque el séptimo día, la iglesia del séptimo día, los adventistas, nació de una revelación que supuestamente un ángel le dijo, ¿cierto?, a ese señor, y de allí nació la iglesia del séptimo día, también la de los testigos de Jehová, nacieron de esas supuestas revelaciones. Y recordemos que históricamente esta iglesia unicitaria Jesús solo no tiene registros históricos. Los padres de la iglesia que vinieron después de los apóstoles tienen sus escritos y escribieron, y ellos predicaron y creyeron la Trinidad. No hay registros históricos. Sabelio se levantó en aquella vez diciendo que Dios era modo Padre, modo Hijo, modo Espíritu Santo, y de ahí nació el modalismo. Pero vemos que esa herejía en el concilio de Nicea y fue considerado como un hereje y fue quitada, y fue él perseguido por esa herejía que él quiso predicar. Y desde ahí desaparecieron, no existen y no se encuentran registros de ellos hasta 1905, cuando se empieza el avivamiento de la calle Azusa en Estados Unidos, California, más específicamente en Arroyo Seco, donde un concilio trinitario conocido como Asambleas de Dios, que actualmente todavía existe, desde allí salieron hermanos que dijeron que el bautismo tenía que ser en el nombre de Jesús y que Dios era uno solo, y se sublevaron y no se sujetaron y empezaron y formaron la iglesia unicitaria en Estados Unidos, y luego se extendió a Canadá, luego llegó a Colombia en 1905. Usted lo puede buscar, pregúntele a la IA dónde nació la iglesia unicitaria, pregúntele a Google dónde nació la iglesia unicitaria, lea un libro de historia cristiana y se dará cuenta que yo no les estoy mintiendo. Uno tiene que investigar, porque nosotros no somos llamados a ser burros, nosotros somos llamados a ser ovejas, ¿cierto? Y el Señor es nuestro pastor. Nosotros tenemos, dice la palabra de Dios, la obligación de escudriñar las escrituras, porque en ella está la vida eterna. Aleluya. Dice la palabra de Dios que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces dicen que un espíritu no puede tener derecha ni izquierda, pero si ellos dicen que Jesús es solo y que Jesús viene por su iglesia, y si un espíritu no tiene derecha ni izquierda, entonces ¿quién los viene a buscar a ellos? Si Jesús es solo, como ellos dicen. Y cuando uno les dice que nadie puede estar a la diestra de Dios porque Dios es un espíritu y no tiene derecha ni izquierda, y que Dios lo llena todo, y se salen con esas falacias. Entonces cuando Cristo los venga a buscar a ellos en el arrebatamiento, ¿cómo los va a buscar? ¿De dónde los va a tomar? ¿Cómo lo van a ver si Él no tiene derecha ni izquierda? ¿Cómo lo van a ver? Jesucristo tiene un cuerpo glorificado, ¿cierto? Porque Él resucitó. Y el Padre, si es un espíritu, el Padre nadie lo ha visto jamás. Aleluya. Nadie lo ha visto jamás. La Biblia lo describe como el anciano de días en el libro de Ezequiel y de Daniel. Pero a él nadie le vio jamás. Solamente Moisés le vio sus espaldas en una ocasión. Dios le permitió ver sus espaldas en una gloria tan grande. Pero dice la palabra de Dios en Juan 1:17, que al Padre nadie le vio jamás. El unigénito Hijo lo ha dado a conocer. Entonces Jesús no es el Padre. En ninguna parte de la palabra Jesús dice que es el Padre. Dice, tanto tiempo estoy contigo, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. A veces a mí me dicen, tú eres igualito a tu papá. Cuando te veo a ti es como veo a tu papá. Por su naturaleza divina, por su benignidad, por su sapiencia. Pero jamás él dijo, yo soy el Padre. Él nunca lo dijo. Al contrario, cuando preguntó a sus discípulos, ¿quién creen ustedes que soy yo? Pedro dice que recibió una revelación en el momento y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bien ha respondido Pedro, pero esto no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. La palabra es clara. La palabra es viva y eficaz. Entonces, mi amado hermano, no tienes excusa. Cuando el zorro aparecía, ¿cierto? Desaparecía el personaje. A lo mismo que en Superman, cuando Superman aparecía, desaparecía Clark Kent. Creo que él era el personaje, ¿cierto? Porque eran el mismo, no podían estar al mismo tiempo. Pero Dios nos muestra para hacer la diferencia y entender que no son el mismo cuando en el bautismo, ¿cierto? El Padre habla desde el cielo, en un mismo lugar, en una misma escena, nos muestra a los tres, para comprobarnos que no es uno solo, como un Jesús solo, como ellos dicen. El Padre habló desde los cielos y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu Santo desciende en forma corporal, en una representación, para darnos a conocer que el Espíritu Santo estaba sobre Jesús, no que el Espíritu Santo es una paloma como ellos se burlan. No, el Espíritu Santo no es una paloma, es una representación para que
como una señal para que nos diéramos cuenta que Jesús era el ungido, que la palabra de Dios dice que en Isaías, que el Padre, Jehová, cargó en Jesús el pecado de toda la humanidad. Aleluya. La Biblia es clara, querido amigo. No sigas perdiendo tu salvación en una secta que te está engañando, aunque la veas bonita y organizada, pero no está la verdad. Y la verdad no la debemos cambiar por nada. Bendiciones.